En esta primera parte del ejemplo 4, a partir del pilar de hormigón que se creó en la práctica 3, vamos a calcular el armado del mismo. Tras ello pediremos el plano de despiece de las armaduras, como podemos ver en pantalla, y después pediremos el listado de armados y el listado de peritaje, en el que podemos comprobar los coeficientes de seguridad actual tanto de la armadura longitudinal como la transversal, así como su comprobación a pandeo. Abrimos el ejemplo 3, vamos a Archivo, Abrir y seleccionamos el ejemplo 3. Pulsamos Abrir con copia y pulsamos Abrir. A continuación seleccionamos opciones por defecto, vamos a Archivo, Opciones, Opciones por defecto. Le decimos que sí y perderemos la modelización y los esfuerzos. Pulsamos Aceptar. Vamos a Ayudas, Vistas y seleccionamos una vista en alzado Z+. Pulsamos Sí. Activamos la visualización de las cargas y del nombre de la sección, vamos a Cargas, Dibujar cargas o pulsamos F5 y vamos a Secciones y datos, Secciones Dibujar nombre. Antes de pasar a calcular el armado del pilar, tenemos que volver a calcular los esfuerzos, puesto que al poner las opciones por defecto se nos han perdido. Vamos a Cálculo, Esfuerzos y pulsamos Calcular. Chequeamos la geometría, pulsamos Aceptar. El cálculo ha sido finalizado. Pulsamos Aceptar. Ahora vamos a Cálculo, Armado de barras, Calcular armado. Pulsamos Aceptar, no importa. Y el armado ha finalizado. Pulsamos Aceptar. Comprobamos que no hay ningún error. Vamos a Cálculo, Armado de barras, Listado de errores. Como vemos es correcto. Pulsamos Aceptar. Antes de pedir el plano de despiece de armaduras del pilar, vamos a ir a las opciones del mismo, vamos a Resultados, Armaduras, Opciones. En la ficha general elegimos Periférico pantalla y en el cuadro de pilares activamos Modo completo y Dibujar despiece. Pulsamos Aceptar. Vamos a Resultados, Armaduras, Cuadro de pilares y nos aparece en modo 2D el plano de despiece de las armaduras del pilar. En el plano de despiece vemos que se trata de una sección de hormigón de 30 x 40, una longitud total de 300 centímetros, su longitud básica de anclaje son 35 centímetros y la longitud reducida de anclaje de 25. También podemos ver el armado longitudinal, que se trata de 4 redondos de 14 milímetros con una longitud total de 320, que son los 296 en vertical más los 25 centímetros de patilla. Esta armadura longitudinal, como vemos, se coloca en las esquinas. Aparte de esto tenemos los estribos, que están formados por un cerco de diámetro 8 milímetros separados cada 15, como podemos también visualizar aquí en el plano. A continuación vamos a Resultados y salimos del modo 2D. Pasamos ahora a pedir el listado de armaduras. Antes nos vamos a ir a las opciones de listados, Resultados, Listados, Opciones. Elegiremos un formato completo y periférico pantalla. Pulsamos Aceptar y pedimos el listado. Resultados, Listados, Armado de barras, Armaduras. Seleccionamos el pilar y como vemos tenemos un pilar de hormigón de 30 x 40, 300 centímetros de longitud y luego nos especifica su armadura de montaje, que es la armadura principal, formada por 4 redondos colocados en cada esquina con un diámetro de 14 milímetros. También tenemos la armadura transversal, la que soportará el cortante y la torsión, que estará formada por cercos de 8 milímetros separados cada 15 centímetros. Cerramos el listado de armaduras y por último pediremos el listado de peritaje del pilar. Nos vamos a Resultados, Listados, Armado de barras, Peritaje barras. Seleccionamos el pilar y nos aparece el listado de peritaje de las barras. En él podemos ver en primer lugar un peritaje de la armadura longitudinal que tenemos colocada en las esquinas, 4 redondos de 14 milímetros y una superficie de acero de 6,16 centímetros cuadrados. A la derecha tenemos las diferentes combinaciones de esfuerzos, la combinación de esfuerzo máximo a compresión, esfuerzo máximo a tracción, el esfuerzo máximo flector Z, el I y la combinación pésima. Como podemos ver, los esfuerzos de cálculo, los esfuerzos últimos y el aprovechamiento de uno respecto del otro.
A continuación tenemos los datos sobre el pandeo, la inestabilidad del pilar. Tenemos para cada plano de pandeo de la sección, tenemos el orden en el que se ha realizado la combinación, si es primero, segundo, en este caso han sido todos de primer orden, la esbeltez de cada plano, su esbeltez límite, el factor beta de pandeo y la longitud de pandeo de cada uno de los planos, que es igual a multiplicar la longitud del pilar por el factor beta. En la siguiente tabla tenemos las excentricidades que se deben de considerar en el cálculo de pandeo para cada una de las diferentes combinaciones de cálculo. En ellas tenemos la excentricidad elástica, la mínima, la de primer orden, la de cálculo de segundo orden y la total. Y luego ya por último tenemos el peritaje de la armadura transversal, que es la que soportará el cortante y la torsión. Como vemos, la comprobación a torsión no es necesaria, puesto que el momento torsor de cálculo es nulo. Y respecto al cortante tenemos los esfuerzos de rotura y de cálculo y el coeficiente de seguridad de los mismos en cada uno de los cercos. En esta segunda parte de la práctica 4, a partir del pilar que se creó en el ejemplo 3, le vamos a asignar una sección metálica, un perfil HE 200B, y que pasaremos a comprobar el acero, obteniendo posteriormente un listado de dicha comprobación y un gráfico de tensiones del pilar. Abrimos una copia del ejemplo 3, vamos a Archivo, Abrir. Ejemplo 3, abrir copia, abrir. Seleccionamos las opciones por defecto, en Archivo, Opciones, Opciones por defecto. Le damos que sí, nos avisa de que vamos a perder los esfuerzos, el armado de barras y la modelización, no nos importa, pulsamos aceptar. Ahora vamos a cambiar la vista, vamos a Ayudas, Vistas, seleccionamos una vista en alzado Z+, y pulsamos sí. Pulsamos F5 y F6 para volver a activar en pantalla el nombre de la sección y el dibujo de las cargas. Y ahora vamos a seleccionar para el pilar una sección de acero en vez de una de hormigón. Nos vamos a Secciones y Datos, Definir sección, pulsamos Buscar. En la carpeta Acero estructural y laminados simples, ArcelorMittal, buscamos un perfil HE 200B. Pulsamos Aceptar, Asignar y seleccionamos el pilar. Calculamos ahora los esfuerzos, Cálculo, Esfuerzos, Calcular. Chequeamos la geometría, pulsamos Aceptar y el cálculo ha finalizado. Pulsamos Aceptar. Comprobamos que no exista ningún desequilibrio en nudos y un desequilibrio general. Vamos a Cálculo, Esfuerzos, Equilibrio. Como vemos es correcto, 0, 0, correcto, y aquí tenemos una suma total de cargas según las hipótesis. Cerramos el listado de errores. Comprobamos la sección de acero, vamos a Cálculo, Secciones de acero, Comprobar. Comprobación finalizada, aceptamos, comprobamos que no existan errores, Cálculo, Secciones de acero, Listado de errores. Comprobación correcta, pulsamos Aceptar. Tras ello vamos a pedir un listado de dicha comprobación del acero, nos vamos a Resultados, Listados y primero nos vamos a Opciones. Elegimos un formato completo, periférico pantalla y pulsamos Aceptar. Pedimos ahora el listado de comprobación del acero en Resultados, Listados, Secciones de acero, Comprobación de acero. Seleccionamos el pilar y me aparece en pantalla la comprobación del mismo. En este listado obtenemos tanto una comprobación normal como más abajo tenemos una comprobación con fuego. Nos detendremos más en la comprobación normal, en el que nos indican tanto el límite elástico del acero seleccionado como su tensión de rotura. Respecto al cálculo de primer orden tenemos los coeficientes de pandeo, la clase del ala y del alma, las diferentes combinaciones de cálculo que se han seleccionado, como la combinación por compresión, a flexión, a cortante y las de tensión máximas. En ellas podemos ver los diferentes esfuerzos y el aprovechamiento del acero en cada una de ellas. La tensión máxima, que es donde se producen los esfuerzos mayores, el acero se ha aprovechado hasta un 30%, como podemos ver aquí. También tenemos los esfuerzos últimos, los simples, combinados y la inestabilidad por pandeo.
Cerramos el listado de comprobación del acero y pasamos a pedir el gráfico de tensiones del mismo. Vamos a resultados, gráficas, tensiones de acero. En él podemos ver el aprovechamiento del acero en las distintas secciones del pilar. El aprovechamiento está entre un 0 y un 25 o 30% aproximadamente. Como vemos en el apoyo, donde la zona azul es más clara, es donde se produce el mayor aprovechamiento, ya que los esfuerzos son mucho mayores, y a medida que nos alejamos del apoyo, que los esfuerzos van disminuyendo, sobre todo los flectores, vemos cómo el aprovechamiento va siendo menor. Pulsamos botón derecho y cerramos el gráfico de tensiones. También cerramos la escala. Y ahora vamos a pedir una vista en render del pilar de acero. Vamos a ayudas, render, opciones. Seleccionamos dibujar textura en la ficha general, dibujar modelo alambre y dibujar aristas. Pulsamos aceptar. Pulsamos que sí cuando nos pregunta si queremos cambiar el factor de transparencia a 0,6. Volvemos a ayudas, render, ventana de render. Decimos que no, nos vamos a ayudas, vistas, valores de efecto y pulsamos sí.